Nuevamente les damos la bienvenida a esta experiencia Rey. Por favor, compartan con sus amigos esta bendición para que vaya más allá de ustedes el crecimiento. Y prepárense, porque viene algo especial. Seguimos, con la serie La bendición toca la puerta. Y hoy toca el tema El Espíritu Santo llena toda la casa. Y vamos a leer en el libro de los Hechos capítulo 2, versículos 1 al 18, para los que están anotando, pero no vamos a leer todo el pasaje, vamos a leer de los versos 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El pasaje nos sigue diciendo que debido a este estruendo, una gran multitud de los que estaban celebrando las fiestas allí en Jerusalén se agolparon todos cerca de esa habitación, esa casa donde estaban. Eran como más de 3,000 gentes las que ahí estaban. Y oían que hablaban en otras lenguas los discípulos y se escandalizaron porque pensaron que estaban borrachos. Sin embargo, el apóstol Pedro se levanta en ese momento y dijo: lo que ustedes ven es un milagro. No es que estos estén borrachos, porque es bien temprano. Nadie puede estar bien pasado de copas a estas alturas. Es más bien lo que Joel prometió, diciendo: en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y es que cuando la bendición toca la puerta, no hay que hacerla esperar. Las autoinvitaciones de Dios pueden cambiar nuestras vidas de maneras extraordinarias. Y quiero comenzar el estudio de hoy con los últimos pensamientos con los que cerramos en el estudio de hace 8 días. Y es el primero: que los que escuchan, vencen. Los que escuchan, vencen. Así dice la Escritura: al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono. Y número 2, el otro pensamiento está en el Salmo 122 y versículo 1, cuando el salmista dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y pues analizábamos bien este pasaje y reflexionábamos que es mejor juntarse con aquellos que buscan a Dios, que debemos estar cerca de aquellos que quieren ser mejor. Debemos escuchar a aquellos que están cerca del Señor y no aquellos que nos quieren alejar de Dios. No estemos cerca de aquellos que nos apartan del servicio de la iglesia y de la búsqueda del Señor, sino que más bien debemos estar con aquellos que están felices buscando a Dios, como los que hoy están aquí en este lugar, como los que están sentados a la par suya. Con esta gente vale la pena estar. ¿Por qué? Porque nos alegramos de estar en la presencia del Señor, nos alegramos de vernos los unos a los otros. Entonces vale la pena estar cerca de aquellos que están buscando al Señor y alejarse de aquellos que están fríos, que no quieren nada con Dios, que no quieren servir al Señor. Igualmente, como aquellos que estaban en el aposento alto, 120 personas dice que estaban allí, entre ellos los 12 discípulos, estaban también las mujeres que servían al Señor, la misma madre de Jesús estaban allí, estaban esperando la promesa que Jesús en Hechos 1:8 les dijo: esperen, ha de venir sobre ustedes, y cuando venga el Espíritu Santo serán llenos del poder de lo alto y serán testigos. Ahí estaban ellos esperando y orando al Señor, y el regalo prometido descendió exactamente en el día 50 después de que Jesucristo fue crucificado. Al día
al día 50. Eso significa Pentecostés. Cuando se celebraba este festival, a los 50 días después de la Pascua, descendió el Espíritu Santo como marcando la primicia de los primeros frutos de la iglesia. Así comenzó la iglesia cristiana. Comenzó con la venida del Espíritu Santo y con la conversión y bautismo de más de 3,000 personas que se convirtieron al escuchar a Pedro y aquellos que alababan al Señor. Ahí estaban ellos unidos, como dice el Salmo 133, bienaventurados, dichosos, qué alegría, qué delicioso es estar con los hermanos juntos en armonía, porque allí dice el versículo final, ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Cuando nos reunimos buscando en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo corazón, y venimos como el día domingo esperando recibir de la palabra, alabando juntos con nuestra familia al Señor, algo sucede. Esta mañana algo va a pasar. Nosotros de aquí no vamos a salir iguales. De aquí en adelante nuestra casa algo va a tener de parte de Dios que no tenía. Alguien que diga amén, ¿verdad? Porque cuando nos reunimos para estar delante de su presencia, el Señor desciende para estar con nosotros. Eso significa el Pentecostés: salvación, vida, sanidad, avivamiento, despertar. Y este es el gran desafío para la vida moderna, para la familia moderna también, el estar unidos. En una época en la que hay muchas cosas que quitan nuestra atención, que llaman nuestro interés, hay muchas cosas que quitan nuestro tiempo. El gran desafío para la familia moderna, inclusive para la familia cristiana, es encontrar tiempo para estar juntos. La gran pregunta esta mañana sería para ti: ¿qué te une a tu familia? ¿Qué es lo que mantiene unida a tu casa? ¿Cuáles son las razones por las cuales ustedes se juntan? ¿Cuáles son las razones por las cuales ustedes están unidos y buscan al Señor? ¿Qué son aquellas cosas por las cuales ustedes están unidos? Y la gran pregunta es: ¿será el Señor? ¿Será alguna otra razón? ¿Será seguido? ¿O será que siempre esas reuniones terminan bien o cómo terminan? La llegada, dice la Escritura, del Espíritu Santo fue como un estruendo recio, como un estruendo de viento, fue como una tempestad, fue como un viento huracanado que llenó toda la casa. Diga conmigo, toda la casa. Y esta fue la manifestación de la gloria de Dios. Allí aquellos estaban siendo testigos del que ahora habría de estar con ellos. Por 3 años y medio Jesús había caminado, lo habían visto, lo habían escuchado, habían palpado, dice la Escritura, y habían disfrutado de su presencia, de sus enseñanzas, habían visto sus milagros, pero ahora la presencia y la gloria manifiesta de Dios no estaría con ellos, estaría en ellos. De tal manera que aquel viento solo era una manifestación visible y palpable del Dios que ahora había escogido estar en ellos. Y porque dice la Escritura que se asentó sobre todos y cada uno de ellos, de aquellos que estaban adentro, aquellos que estaban en la casa, esos 120 que habían estado buscando unidos, sobre ellos se asientan como lenguas de fuego. Se vio como que no era un fuego literal seguramente, porque la Escritura dice que eran como lenguas de fuego, era parecido a, pero se asentó sobre cada uno. Y esa palabra de asentamiento lo que significa es que hizo habitación, es que se quedó ahí para posicionarse, es que se posicionó ahí para quedarse con ellos y en ellos. ¿Cuántos esperan que la manifestación de Dios sea mayor en su vida? ¿Cuántos creen que ha sido buena pero puede ser mayor? En mí la manifestación de Dios ha sido poderosa, bendecida, ha sido maravillosa, pero yo quiero más de Dios. ¿Cuántos quieren más del Señor? Yo así lo creo, porque si no, no estuvieran aquí. Estamos aquí porque queremos más del Señor. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, las cosas cambian. Las cosas de ordinarias se convierten en extraordinarias. Por ejemplo, cuando la gloria de Dios cayó sobre aquella zarza la cual vio Moisés a lo lejos, no se consumió. Y esa zarza estaba siendo como el asiento de la gloria de Dios, y fue el punto de encuentro entre Moisés y Dios para la salvación del pueblo de Israel. La columna de fuego que luego guió por 40 años
guiando al pueblo de Israel 40 años. Cada noche la columna de fuego estaba sobre el tabernáculo, y cuando se movía, pues el pueblo de Dios se movía. Cuando se detenía, el pueblo de Dios se detenía. Era guía para ellos. De día era como una nube grande, así como la que acaba de salir allá del volcán, una nube enorme que se miraba sobre el tabernáculo, la cual también les cubría del sol del desierto, les hacía sombra y les guiaba por donde debían de ir. Así, eso es ahora el Espíritu Santo sobre los creyentes. Esa columna de fuego que guía. En el monte Sinaí, cuando el Moisés recibe la ley, dice la Escritura que él estuvo envuelto en la gloria de Dios por 40 días, y luego trajo la ley al pueblo, y estuvo tan impregnado Moisés de la gloria del Señor que la gente no lo podía ver, de tal manera que le tuvieron que poner un velo, porque era un reflejo más que brillaba, más que el sol quizás, que la gente no podía quedársele viendo. Algo sucede cuando la gloria de Dios nos visita. Podemos verlo también en las visiones del juicio de Ezequiel, o podemos ver el fuego cayendo del cielo sobre la ofrenda que presentó Elías, aquel momento cuando él oró diciendo: Señor, manifiéstate ahora, manifiesta que yo soy tu siervo y manifiesta que tú eres Dios. La presencia de Dios hace algo cuando se manifiesta en nuestra vida. Y lo primero que comienza a hacer es una purificación, porque es un fuego que purifica. Es un fuego no solamente como que fuera una luz de discoteca para llamar la atención. Es una luz que transforma a todos aquellos que entran en contacto con ella. En primer lugar, sobre el cual desciende la luz de Dios, el fuego de Dios. Esa presencia de Dios que es purificadora, lo que hace es resaltar el oro que hay en nosotros. Nosotros somos ese oro que está puesto en el fuego para que toda escoria, toda suciedad, toda cosa que no es correcta salga. La gloria de Dios se manifiesta a través de su palabra, a través de su presencia. Por ejemplo, en estos 21 días de ayuno y oración nos estamos exponiendo a la presencia de Dios en humillación, diciéndole: Señor, transforma mi mente, cambia mi manera de pensar y de sentir. Señor, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad. Esa purificación va a hacer que después de los 21 días nosotros seamos diferentes. Cuando nosotros venimos aquí, adoramos al Señor, nos exponemos a su presencia y a su palabra, en nosotros pasa algo que cada vez descubre más el oro que Dios tiene en nuestra vida. La palabra de Dios es también como un martillo que está rompiendo, que está ahí moldeando, de tal forma que está cambiando nuestra forma de pensar, nos está poniendo nuevas palabras y formas de ver. Y una familia que se expone más a la presencia de Dios se vuelve una familia más pura. Una familia que se expone a la presencia de Dios se vuelve más llena de Dios. Porque aquellos, para ser llenos del Espíritu Santo, primero se tuvieron que vaciar. Fueron 50 días los que estuvieron ahí, los 120 hombres y mujeres. 50 días orando, ayunando, buscando a Dios. Se vaciaron, se entregaron, se rindieron, para luego ser llenos de la presencia de Dios. Porque antes de ser llenados, tenemos que ser vaciados. Y una de las áreas que impactó primeramente la venida del Espíritu Santo fue la lengua. Una de las primeras cosas en las cuales se manifestó fue en la comunicación. Dice la Escritura que se asentó sobre ellos como lenguas de fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas, lenguas que el Espíritu Santo les daba. Estas lenguas fueron un lenguaje milagroso, que ellos no lo aprendieron en la escuela, que ellos no lo aprendieron en su casa, pero todos aquellos que estaban visitando Jerusalén escuchaban cómo glorificaban a Dios. Ahora, veamos algo interesante en este milagro. No lo aprendieron, el Espíritu Santo les dio la habilidad. ¿Para qué les dio ese lenguaje Dios a estas personas? Para glorificar a Dios. No fue para hablar a los que estaban visitando. Algunos dicen que era para testificarles a ellos. Sin embargo, fue accidentalmente que aquellos que se acercaron los oyeron glorificando a Dios en su lengua.
Esto significa que el lenguaje que principalmente o primariamente Dios transforma en los discípulos fue para glorificar a Dios. Y como dije, de pilón, de accidente, los que estaban allí y conocían otras lenguas, escucharon que aquellos estaban alabando a Dios. Los discípulos quizás ni se enteraron qué estaban diciendo. Los discípulos quizás ni ellos mismos entendieron lo que salía de su boca cuando estaban glorificando a Dios. Es como que aquí de repente todos empezáramos a hablar en chino, en japonés, en coreano, en inglés, habláramos en otras lenguas y los vecinos todos salieran allí escuchando, porque son extranjeros, escuchando qué hablan cada uno de ustedes, y ustedes sin entender están glorificando a Dios y los que entienden son ellos. Eso fue lo que ocurrió en Pentecostés. Fue un milagro que a través de ellos impactó a otros, pero el primer objetivo era glorificar a Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra casa? Cuando viene el Espíritu Santo a visitar y llenar las familias, lo primero que impacta es nuestra comunicación, nuestra forma de hablar. Esto es otro de los grandes desafíos que tienen las familias de hoy. Número 1, hablar. Y número 2, cómo hablarse. Porque muchas veces les falta tiempo de pasar juntos, es decir, ni siquiera se hablan. Y número 2, cuando se hablan, no se hablan bien, terminan peleando, se discute, se juzga, se critica, se habla de una manera incorrecta. Lo primero que hace el Espíritu Santo cuando una familia busca a Dios es transformar su comunicación, su comunión. Es una de las áreas que impactó de manera importante. Esa comunicación vital en el hogar hoy necesita una visitación del Espíritu Santo también. Dice la Escritura que aquellos hablaron nuevas lenguas, es decir, hablaron de forma distinta. Yo creo que el Espíritu Santo puede y quiere hacer en cada uno de nosotros, mis hermanos, algo especial en nuestra familia, modificando nuestra comunicación. Si se modifica nuestra forma de tratarnos, se modificará toda la vida. Si cambiamos en nuestra forma de tratarnos verbalmente, nuestra casa creo que será mejor. ¿Cuántos creen lo mismo? El Espíritu Santo es quien ahora indica qué se dice y cómo se dice. En el capítulo 10, verso 45 del libro de los Hechos, aparece otro milagro similar, que es otra familia. Dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y miren el versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. El lenguaje el cual transforma el Señor al visitar nuestra casa, la comunicación transformada por el Espíritu Santo, lo primero que hace es glorificar a Dios. Nuestro lenguaje no solamente nos beneficia los unos a los otros, mejora nuestras relaciones, porque primeramente glorifica a Dios. Y un lenguaje que glorifica a Dios habla cosas positivas, habla cosas saludables, habla cosas sanas, no habla cosas negativas ni de sí mismo, ni de la vida, ni de los demás. El chisme se acaba en ese lugar, las críticas ya no tienen espacio en esa familia, las formas de hablar peyorativamente, los insultos y las cosas negativas y malas palabras que antes se decían en la casa desaparecen. ¿Por qué? Porque el lenguaje lo primero que hace es glorificar a Dios. En el capítulo 19 y versículo 6 ocurre otro milagro. Y dice que habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. No solamente hubo un cambio en su manera de hablar, no solamente glorificaban a Dios con su comunicación, sino que ahora advertían cosas mejores para el futuro. Ahora hablaban no solamente del pasado, sino que ahora se atrevían a hablar bien del futuro. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta semana va a ir bien para nosotros. Esta semana va a ser próspera y va a ser de bendición y va a ser de sanidad y de puertas abiertas, y vamos a recibir
recibir respuestas, vamos a recibir las cosas que hemos estado esperando. Dios nos va a responder y vamos a ver mejor, se nos van a abrir los ojos para cosas mejores, para caminos mejores. ¿Cuántos lo creen? Nuestro lenguaje no solamente debe recordar cosas buenas, debe hablar cosas bien buenas en el presente, sino que debe advertir, debe predecir, debe asegurar, debe adelantar, debe profetizar que nos vienen cosas mejores, porque las cosas mejores están por venir. ¿Cuántos dicen amén? Cuando viene entonces el Espíritu Santo a llenar la casa, lo primero donde se manifiesta es en nuestra manera de hablar. Si buscamos de manera inusual, tendremos también resultados inusuales. Es una vieja forma de decirlo, desde que se le atribuye a Albert Einstein esta frase de que es una locura esperar cosas nuevas haciendo las mismas cosas. O sea, no se puede esperar algo nuevo si se hacen las mismas cosas de siempre. En pocas palabras, o palabras como las que estoy diciendo hoy, si buscamos a Dios de manera inusual, tendremos resultados inusuales. Pero si seguimos buscando a Dios de la misma manera como lo hemos hecho hasta hoy, los mismos resultados vamos a tener, ¿verdad? Si nosotros seguimos viniendo solo los mismos días a la iglesia, si seguimos orando de la misma manera en nuestra casa o casi ni oramos, si poco leemos la Biblia o casi no leemos la Biblia, los resultados van a ser los mismos que hasta ahora se han tenido. Mis hermanos, si nosotros queremos ver un mover de Dios distinto, nuestra manera de buscar a Dios debe ser distinta. Si queremos que Dios se mueva de una manera distinta en nuestra familia, nosotros debemos buscar de una manera distinta a Dios. Si queremos que en nuestra iglesia haya un mover del Espíritu Santo distinto, nosotros debemos buscar al Espíritu Santo de una manera distinta. El Espíritu Santo llena toda la casa y se mueve en todos. Los 120 todos fueron impactados y todos hablaban. De tal manera que se repartieron entre ellos a alabar al Señor, y de aquellos miles que se acercaron para escucharlos, todos oyeron los testimonios de las grandezas de Dios. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía ocasionalmente y venía solo sobre algunos y estaba sobre la nación. Pero a partir de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y ascendió a los cielos, vino el Espíritu Santo para estar en cada uno de los creyentes. Ahora Dios está con nosotros. Por eso uno de los nombres de Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Diga, Dios conmigo. Porque esa es la realidad. Ya no Dios está aquí en todos y para todos solamente. Dios está conmigo. Por lo tanto, un creyente lleno de Dios permitirá que la familia un día esté llena de Dios. Familias llenas de Dios permitirán ahora que las iglesias estén llenas de Dios. Antes las familias venían a la iglesia para que en la iglesia se les diera de Dios. Ahora es al revés. Las familias tienen que estar llenas de Dios para que al venir a la iglesia, Dios llene la iglesia de su gloria. Pero la vieja religión, la religión basada en el Antiguo Testamento, es que la gente tiene que venir a la iglesia para buscar a Dios. Pero la enseñanza del Espíritu Santo es que cada uno lleno del Espíritu Santo, al venir a la iglesia, aquí esto suma de la presencia de Dios. Ustedes están trayendo cada uno aquí lo que tiene de Dios a este lugar. Cada uno de nosotros traemos aquí lo que tenemos. Y por eso es importante que al venir, aunque sea una vez a la semana, y que de esa una vez a la semana 2 horas pasemos juntos, que aprovechemos ministrarnos los unos a los otros. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿qué es lo que trae cada uno cuando se reúnen? Algunos deben traer canto, otros deben traer alabanza, otros deben traer oración. ¿Qué traen otros? Otros traen palabra. Cada uno dice, comparta el don que trae. Algunos traen su don de gente,
Algunos traen amabilidad, otros traen servicio, algunos traen testimonios, algunos traen un abrazo, pero cada uno de nosotros traemos cargas, es cierto, traemos necesidades, que es aquí donde debemos traerlas. ¿Por qué? Porque aquí entre todos nos llevamos las cargas los unos a los otros. Y todos aquí con lo que traemos de Dios, que hemos sido llenados de Dios, podemos bendecirnos los unos a los otros. No solamente venimos a esperar que nos den algo, nosotros debemos venir esperando dar de lo que Dios ya nos dio. Usted trae algo que me va a bendecir hoy a mí. Usted ya hizo algo aquí que nos ha bendecido. Los músicos ya hicieron algo aquí que nos han bendecido, ¿no es cierto? Los hermanos que nos recibieron en la puerta ya hicieron algo que nos han bendecido desde que ingresamos. Y el pastor está contribuyendo aquí, dándonos algo que tiene para darnos. Pero cada uno de los que están en las sillas trajeron algo también, con lo cual nos pueden bendecir. La forma en que Dios opera en este tiempo, desde el Nuevo Testamento hasta el día de hoy, es que cada creyente, siendo lleno, puede permitir que su familia se avive. Y cada familia llena y avivada del Espíritu Santo puede ser que su iglesia despierte y sea un impacto en la comunidad. Es como ríos de agua viva. Y los ríos corren, dice la Escritura, ¿desde dónde? Desde el interior. Desde adentro de nuestro corazón fluirán los ríos como cataratas para bendecir a las comunidades y a nuestra nación. Pero debemos esperarlo ahora, ya no solo desde lo alto, sino debe empezar desde adentro. La abundancia, la bendición, el poder va a surgir de cada uno de nosotros. Y esto se llama empoderamiento. No podemos empoderar, darle poder a alguien más si primero nosotros no lo recibimos. Aquellos 120 discípulos fueron el inicio de una iglesia que en ese mismo día se convirtió en más de 3,000 creyentes. Bautizaron a más de 3,000 personas, hombres, mujeres, jóvenes y niños. Con esos pocos que comenzó el Espíritu Santo, que se vaciaron en la oración, luego fueron llenados con el poder de lo alto. Esos 120 empoderaron a 3,000 en ese mismo día. La iglesia nació en una casa que se llenó del Espíritu Santo y que luego se convirtió en el cuerpo místico de Cristo por la historia. ¿Qué podrá ocurrir, mi hermano amado, si en tu casa llena el Espíritu Santo a todos? ¿Qué podrá ocurrir a partir de tu familia si permites que el Espíritu Santo te llene a ti? ¿Qué podrá pasar? ¿Cómo podrá usar Dios a tu familia si unidos buscan al Señor y le sirven? Por supuesto, no siempre toda la gente comprende. Se malinterpretó lo que sucedió en aquel momento, los malinterpretaron, pero el liderazgo de un Pedro transformado dirigió a esa multitud. Dijeron: estos están borrachos. Estos son unos escandalosos. ¿Qué les está pasando a estos? Ya perdieron un torneo. Estos se enloquecieron. Los empezaron a juzgar, los empezaron a criticar porque estaban experimentando de una manera inusual, porque habían buscado de una manera inusual. Y era inusual que lo vieran la gente. Ellos estaban acostumbrados que las cosas se hacían de una manera en el templo. Y en el templo estaban ellos buscando lo usual. Pero cuando oyeron el estruendo que en aquella casa cercana se estaba dando, se salieron del templo, se salieron de la costumbre, se salieron de lo usual, se salieron de la vieja alianza para buscar lo nuevo. Y fueron impactados porque aquellos 120 que eran de la misma gente, ahí no habían títulos, ahí no habían líneas como lo que habían en la vieja religión. Eran hombres y mujeres del pueblo que estaban llenos de Dios, hablando de las grandezas del Señor, profetizando grandes cosas, cumpliéndose la profecía de Joel en cada uno de ellos. ¿Qué podría suceder si en tu familia, si en tu casa el Señor, el Espíritu Santo llenara y a cada uno de los que viven en tu familia, en tu casa? ¿A dónde podría llegar esa familia? Piénsalo por un momento. Esta casa fue llenada
y a dónde la ha llevado el Señor. Un hombre que había sido famoso por ser intemperante, era intempestivo para actuar, para hablar, era imprudente. Hasta Jesús le tuvo que llamar la atención en algunos momentos, porque en un momento hablaba de parte de Dios y al ratito estaba hablando de parte de Satanás. En un momento era el servidor allí de Jesús muy cercano. En otro momento le voló la oreja con su espada a uno que había venido en contra de Jesús. Este hombre fue transformado por el poder del Espíritu Santo, de tal manera que al escucharlo aquellas personas, al escuchar el testimonio de Jesucristo, el evangelio en sus labios, se convirtieron y se bautizaron ese mismo día más de 3,000 personas. Dígame usted, ¿qué podría pasar si el Espíritu Santo le llenara a usted como lo llenó a Pedro? ¿Qué podría pasar contigo? ¿Qué cambiarían? ¿Qué cosas cambiarían en nuestra vida? Aquellos se llenaron de confianza. Habían estado escondidos por unos días porque al ver la muerte de Jesús y la persecución que estaban haciendo en contra de los discípulos, se escondieron, estaban temerosos. Pero cuando vino el Espíritu Santo, se llenaron de aplomo, de optimismo. Estaban llenos también de convicción, como habló Pedro, conectando a la gente con Dios, guiándolos de regreso a Él y teniendo compasión con los demás. No queriéndose quedar solo con ellos, con lo que habían recibido, sino compartiendo con los demás lo que estaban buscando. Habían ido al templo a buscar llenura y estaban tan secos y tan vacíos como habían entrado. Pero al oír el estruendo recio del Espíritu Santo en aquella casa, se salieron del templo y se fueron a la casa donde aquella familia estaba visitada por el Espíritu Santo, y salieron de allí bautizados en agua, llenos de Dios, porque preguntaron: ¿qué hemos de hacer? Y el apóstol Pedro les dijo: oren y pídanle a Dios para que vengan tiempos de refrigerio del cielo. Salieron de ahí transformados. Nuestro ideal es ese, y es el desafío para todas las familias: un avivamiento que impacte la iglesia y la sociedad. Ese es mi anhelo y ese es el reto que quiero poner en su corazón: que busques a Dios en tu casa para que el despertamiento de esta iglesia venga desde tu familia y que juntos hagamos un avivamiento en esta sociedad. ¿Qué necesitan hacer entonces? Necesitan estar cerca de Dios. Josué 24:15, él como cabeza de la casa se puso delante del pueblo y dijo: delante de ustedes está la vida y la muerte. Escojan a quién van a servir, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Número 2, los padres deben dar el ejemplo. Efesios 6:4 dice que los padres no deben inducir a lo malo, no deben alejar, no deben enfriar el corazón de los hijos con su forma de ser, sino que deben acercarlos a Dios. Los padres entonces deben ser el primer ejemplo. Número 3, la lectura de la Biblia y la oración deben ser una práctica diaria. Salmo 119 y versículo 11, mire lo que dice: cómo debemos nosotros tener de aprecio por la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuántos llevamos? 1, 2, 3. Toca el número 4. Deben venir juntos a alabar y a servir a Dios. Deben venir juntos a la iglesia. Una vez a la semana se puede comenzar, porque si ni siquiera la iglesia viene en los domingos, como dijo alguien por ahí, el domingo es el único día que descanso, y todavía ir a la iglesia, y además de eso ir a servir a la iglesia, bueno, ahí que se quede, pues verá, ahí se enfriará o Dios ya lo moverá. Pero nosotros vamos a venir juntos con la familia a alabar al Señor y a servir a Dios, porque nuestros hijos deben crecer con esos principios. Y el principio de la semana es el domingo, para que durante la semana ya cada uno como familia también busquemos al Señor. Número 5, el amor y la unidad deben demostrarse. Juan 13:34 al 35. Y número 6,
Necesitamos al Espíritu Santo para que produzca una renovación en la que todos se vuelvan a Dios. Necesitamos al Espíritu Santo para que en todos venga una renovación que haga una transformación completa. Segundo libro de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo, si mi casa, si mi familia, si mi gente, sobre la cual mi nombre es invocado, se humilla, ora, me busca, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Y qué dice? Y perdonaré sus pecados y sanaré su casa, sanaré su tierra. Entonces, si buscamos a Dios, si tenemos esta actitud, si nos vaciamos delante de Él, algo inusual puede pasar. La clave es perseverar. Vaya conmigo para cerrar al capítulo 2, verso 42 del libro de los Hechos. Para que se haga evidente la presencia de Dios en la casa, para que se haga evidente esa renovación espiritual, para que se haga evidente la unidad familiar y el testimonio del poder de Dios en nuestra vida, hay una clave: es perseverancia. Dice la Escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Diga conmigo: perseverancia. Para que la gloria de Dios venga a tu vida, para que la gloria de Dios se mantenga en tu casa, para que vengan los resultados inusuales, debemos buscar de manera inusual y debemos mantener de manera inusual la perseverancia. Ser firmes, mantener el camino, no tirar la toalla, no renunciar, ser firmes en la doctrina, con fidelidad, siguiendo la ruta de la palabra y congregándonos. Porque dice el versículo siguiente, el versículo 42: y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y mira el versículo 45: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46: y perseverando, diga conmigo: perseverancia. Otra vez aquí la clave. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y miren el resultado: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios va a añadir todo lo que sea preciso a nuestra vida, todo lo que está de acuerdo a su plan, todo lo que va de acuerdo a su propósito. Va a venir la salud, va a venir la provisión, va a venir la paz, va a venir la armonía, va a venir lo que se está necesitando si nosotros perseveramos en estas cualidades, en estas calidades de vida. Buscar a Dios, hacerlo juntos como familia, servir como comunidad y alabarlo porque Él ha sido grande y bueno. Yo le invito para que tomemos unos minutos en este día y que busquemos a Dios y que le digamos: Señor, empieza conmigo, empieza conmigo, empieza con mi casa, empieza con mi iglesia. Lo que quieres hacer en estos tiempos, lo que quieres hacer en Guatemala, lo que quieres hacer en las naciones, lo que quieres hacer en la comunidad, empieza con mi casa, empieza con mi vida. Puestos de pie.